igual a hoy no estás aquí por casualidad. Hay algo en este momento de tu vida que necesita ser entendido de una forma más profunda, algo que no se resuelve con rapidez ni con explicaciones simples, sino con una mirada distinta hacia tu historia, hacia tu familia y hacia lo que estás viviendo ahora mismo. Porque a veces la vida nos trae a este tipo de espacios donde el silencio interior se vuelve más fuerte que las respuestas, y es justamente ahí donde comienza a hablar Dios de una manera que no siempre reconocemos de inmediato. Estamos entrando en un tiempo especial, un tiempo que la Iglesia siempre ha vivido con una pedagogía hermosa, casi como un camino que no es recto ni plano, sino lleno de etapas, de momentos y de señales que nos invitan a entender la vida de otra forma. Así como en la naturaleza existen estaciones que cambian el paisaje, así también la vida espiritual tiene momentos que nos piden distintas respuestas. Y Dios, en su manera tan sabia de guiarnos, nos va llevando poco a poco a comprender cosas que antes no veíamos. Por eso, en este tiempo litúrgico, los colores cambian, las vestiduras también, y hasta los signos externos nos recuerdan que algo profundo está ocurriendo. Puede parecer un detalle pequeño, pero en realidad es una invitación a mirar más adentro. Incluso aquello que a veces nos incomoda o nos sorprende tiene un sentido, porque nos conecta con la fragilidad de la vida y con la necesidad de revisar nuestro interior. Y aquí aparece una verdad que no siempre queremos escuchar, pero que es inevitable. La vida no está bajo nuestro control absoluto. Creemos que podemos organizarlo todo, planificarlo todo, asegurarlo todo, pero la realidad nos recuerda constantemente que no es así. Hoy somos y mañana no lo sabemos. Hoy estamos y mañana puede que no estemos. Y no se trata de miedo, sino de conciencia. Conciencia de que la vida es un regalo, no una posesión. Recientemente, algo tan simple como compartir un momento cotidiano con alguien, una conversación tranquila, un café, una charla sin importancia aparente, puede convertirse al día siguiente en un recuerdo definitivo. Y eso no se dice para generar angustia, sino para despertar en nosotros una forma distinta de vivir. Porque cuando uno se da cuenta de lo frágil que es todo, comienza a valorar de verdad lo esencial. El problema es que muchas veces vivimos como si el tiempo nos perteneciera, como si pudiéramos aplazar lo importante, como si siempre hubiera otra oportunidad garantizada. Pero la vida no funciona así. Y cuando entendemos esto, algo dentro de nosotros empieza a cambiar. Empezamos a preguntarnos qué estamos haciendo con nuestro tiempo, con nuestra familia, con nuestra relación con Dios. Y es ahí donde surge una invitación profunda, estar preparados. No preparados desde el miedo, sino desde la conciencia espiritual. Porque la vida no es eterna en este mundo, pero sí tiene un sentido que va más allá de lo visible. Y cuando uno lo entiende, deja de vivir en automático y empieza a vivir con intención. Muchas veces el problema no es que Dios no hable, sino que nosotros no queremos escuchar. Nos acostumbramos tanto al ruido, a la rutina, a la distracción, que la voz de Dios se vuelve como una campana que suena pero que ignoramos. Y sin embargo sigue sonando, sigue insistiendo, sigue llamando. Y en ese llamado hay una invitación clara, revisar la vida, no la vida de los demás, sino la propia. Porque es muy fácil mirar hacia afuera, analizar lo que otros hacen bien o mal, pero es mucho más difícil detenerse y mirar hacia adentro con honestidad. El tiempo espiritual del que estamos hablando no es un tiempo superficial. Es un tiempo que nos empuja a subir, a elevar la mirada, a dejarlo plano y entrar en un camino más profundo. Y ese camino siempre comienza
con una pregunta incómoda pero necesaria: ¿cómo estoy viviendo realmente? Porque hay momentos en los que la vida nos obliga a reconocer que no tenemos todas las respuestas, que no somos tan fuertes como creemos y que necesitamos algo más grande que nosotros mismos para sostenernos. Y ahí es donde la fe deja de ser teoría y se convierte en experiencia real. Este camino no es inmediato, no es rápido, no es cómodo. Es un proceso que nos va llevando paso a paso, a veces con claridad y otras veces con oscuridad. Pero en ambos casos, Dios sigue presente, incluso cuando no lo sentimos de forma evidente. Y es importante entender que este llamado no es solo individual, también es familiar, comunitario, colectivo. Porque lo que vivimos no solo nos afecta a nosotros, sino también a quienes nos rodean. Nuestras decisiones, nuestra forma de vivir, nuestra manera de relacionarnos con lo espiritual, todo eso construye o debilita nuestro entorno. Por eso este tiempo no es un tiempo cualquiera, es un tiempo de despertar, de tomar conciencia, de volver a lo esencial. Y aunque a veces el mundo alrededor parezca moverse en otra dirección, la invitación sigue siendo la misma: volver a Dios con sinceridad, con humildad y con apertura. Y aquí comienza realmente este camino de reflexión profunda, donde la vida cotidiana, los signos simples y las experiencias más normales se convierten en mensajes que nos invitan a algo más grande, a algo más alto, a algo que trasciende lo inmediato. Y en ese punto del camino donde todo parece más reflexivo, más profundo y más exigente para el corazón, es donde la vida espiritual realmente comienza a tomar forma. Porque no se trata solo de entender ideas bonitas o de escuchar mensajes inspiradores, sino de permitir que esas verdades empiecen a tocar las decisiones diarias, las relaciones, la forma en que miramos nuestra familia y hasta la manera en que enfrentamos el dolor. Muchas veces creemos que la fe es algo que se activa solo en los momentos de necesidad, pero en realidad la fe está llamada a ser un estilo de vida constante, algo que no se apaga cuando todo está bien ni aparece únicamente cuando todo se complica. Y es precisamente en este tipo de tiempos cuando Dios nos invita a dar un paso más profundo, a no quedarnos en la superficie de la vida espiritual, sino a entrar en una relación más sincera, más real y más transformadora con Él. Porque cuando uno empieza a mirar su vida con honestidad, descubre que hay muchas cosas que no están tan firmes como parecían. Hay decisiones que se han postergado, cambios que se han evitado y silencios internos que han sido ignorados durante mucho tiempo. Y en medio de todo eso, Dios no aparece como una amenaza, sino como una invitación constante a ordenar lo que está desordenado, a sanar lo que está herido y a iluminar lo que ha permanecido en oscuridad. El problema es que muchas veces nos resistimos a ese proceso. Nos cuesta aceptar que necesitamos cambios, que necesitamos revisión interior, que necesitamos soltar ciertas formas de vivir que ya no nos están ayudando a crecer. Y sin embargo, la vida sigue insistiendo, porque la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, incluso cuando intentamos ignorarla. En este camino espiritual hay una palabra que se repite de muchas formas: preparación. Pero no una preparación superficial o externa, sino una preparación del corazón. Porque puedes tener todo en orden por fuera, pero si por dentro hay confusión, vacío o distancia, entonces algo importante sigue faltando. Y es ahí donde Dios trabaja de una manera muy particular, no siempre evidente, no siempre rápida, pero sí profundamente efectiva. Él no cambia todo de golpe, sino que va tocando pequeñas áreas de la vida, pequeños pensamientos, pequeñas actitudes, hasta que poco a poco la persona comienza a transformarse desde dentro. Por eso este tipo de reflexión no es cómoda, porque nos saca de la rutina emocional en la que muchas veces vivimos.
nos obliga a mirar lo que normalmente evitamos. Nos invita a preguntarnos cosas que no siempre queremos responder, pero al mismo tiempo es una invitación llena de esperanza, porque todo lo que Dios toca, lo toca para restaurarlo, no para destruirlo. Y cuando uno empieza a entender esto, también empieza a ver la vida de otra manera. Las dificultades dejan de ser simples problemas y comienzan a verse como oportunidades de crecimiento. Las pruebas ya no son solo obstáculos, sino también momentos donde la fe se fortalece. Incluso el silencio, ese silencio que tantas veces nos incomoda, comienza a tener un significado distinto. Porque el silencio de Dios no siempre es ausencia, muchas veces es formación. Es un espacio donde el alma aprende a no depender solo de lo inmediato, donde el corazón se purifica de la ansiedad de querer respuestas rápidas y donde la confianza comienza a crecer de una manera más profunda. Y en este proceso, la familia también ocupa un lugar fundamental porque no vivimos la fe de manera aislada. Lo que creemos, lo que practicamos y lo que entendemos de Dios termina influyendo en nuestro entorno más cercano. La forma en que hablamos, la forma en que reaccionamos, la forma en que enfrentamos las dificultades, todo eso deja una huella en quienes nos rodean. Por eso este tiempo es también un llamado a revisar cómo estamos construyendo nuestra vida familiar, qué valores estamos transmitiendo, qué prioridades estamos estableciendo y qué tipo de presencia espiritual estamos cultivando dentro del hogar. Porque una familia sin dirección espiritual clara fácilmente se pierde en medio de las preocupaciones, del estrés y de las exigencias del día a día. Pero cuando Dios está en el centro, algo cambia. No significa que desaparezcan los problemas, pero sí cambia la manera en que se enfrentan. Hay más paciencia, más comprensión, más capacidad de perdonar, más fuerza para seguir adelante, incluso cuando las cosas no salen como se esperaba. Y es en ese punto donde la fe deja de ser un concepto religioso y se convierte en una experiencia viva. Una experiencia que no depende de emociones momentáneas, sino de una decisión constante de confiar, incluso cuando no todo está claro. Porque confiar en Dios no significa entender todo, sino aceptar que hay un propósito más grande que muchas veces no vemos de inmediato. Y esa confianza se construye día a día, en lo pequeño, en lo cotidiano, en las decisiones simples que parecen insignificantes, pero que en realidad van formando el carácter espiritual de una persona. Así que este camino no es solo de reflexión, es también de transformación. Y esa transformación no ocurre de un momento a otro, sino que se va dando como un proceso silencioso, casi imperceptible, pero profundamente real. Y mientras todo esto ocurre, Dios sigue trabajando en lo más profundo del corazón humano, preparando algo que todavía no se ve, pero que en el momento adecuado traerá claridad, paz y dirección. Y cuando ese proceso interior comienza a avanzar, uno se da cuenta de algo muy importante. La vida espiritual no es un lugar de comodidad constante, sino un camino de formación continua. No es un estado en el que uno llega y se queda igual para siempre, sino una experiencia viva que va moldeando el corazón con el paso del tiempo, muchas veces de formas que no se entienden al instante, pero que con el tiempo revelan su propósito. En ese caminar aparecen momentos de duda, momentos de cansancio, momentos en los que la mente pregunta si realmente todo esto tiene sentido. Y es normal, porque la fe no elimina la humanidad, la acompaña, no borra las emociones, las ordena, no elimina las preguntas, las encamina hacia una búsqueda más profunda. Y es justamente en esos momentos donde la perseverancia espiritual se vuelve esencial,
porque no siempre se siente claridad, no siempre se siente fuerza, no siempre se siente motivación. Pero la vida interior no depende solo de lo que se siente, sino de lo que se decide. Y decidir seguir, incluso cuando no todo está claro, es uno de los actos más profundos de confianza que una persona puede hacer. Por eso, el camino de Dios no es un camino de impulsos, sino de constancia. Es un camino donde el alma aprende a permanecer incluso cuando no hay señales visibles, donde el corazón aprende a confiar incluso cuando el silencio se hace largo y donde la mente aprende a no depender únicamente de respuestas inmediatas. Y en ese proceso, la vida misma comienza a hablar de otra manera. Las experiencias cotidianas dejan de ser simples eventos aislados y empiezan a tener un sentido más amplio. Lo que antes parecía casualidad, ahora se empieza a ver como parte de un proceso más grande, aunque todavía no se comprenda completamente. Es como si la vida fuera revelando poco a poco un diseño que siempre estuvo ahí, pero que solo se entiende con el tiempo. Y en ese diseño incluso las dificultades comienzan a tener un papel diferente. Ya no se ven únicamente como problemas que deben desaparecer, sino como herramientas que forman el carácter, que fortalecen la paciencia y que enseñan a depender menos de lo visible y más de lo eterno. Sin embargo, este entendimiento no llega de forma automática. Requiere reflexión, requiere silencio interior, requiere disposición para detenerse y mirar la vida desde otra perspectiva. Porque cuando todo va rápido, cuando todo se vive sin pausa, es difícil percibir lo profundo. Pero cuando uno se detiene, cuando uno escucha, cuando uno observa con atención, entonces empiezan a aparecer respuestas que antes no se veían. Y en medio de todo esto hay una realidad que no se puede ignorar. El ser humano necesita dirección. No puede vivir solo de impulsos, ni solo de emociones, ni solo de opiniones externas. Necesita un centro, algo que lo sostenga cuando todo lo demás cambia. Y en la experiencia de fe, ese centro es Dios. Pero no un Dios distante, ni un Dios teórico, sino un Dios cercano, que actúa en la historia personal, que acompaña procesos, que sostiene en medio de la incertidumbre y que trabaja incluso cuando parece que nada está pasando. Esa es una de las verdades más difíciles de aceptar. Porque el ser humano quiere ver resultados inmediatos, quiere evidencias claras, quiere respuestas rápidas. Y cuando eso no ocurre, aparece la impaciencia. Una impaciencia que muchas veces lleva a abandonar procesos importantes demasiado pronto. Pero la vida espiritual enseña otra cosa. Enseña que lo más profundo se construye lentamente, que lo más sólido requiere tiempo y que lo más verdadero muchas veces no es inmediato. Por eso, aprender a esperar también es parte del crecimiento. No una espera pasiva, sino una espera activa, llena de confianza, donde el corazón sigue caminando aunque no vea todo el camino completo. Y esa forma de esperar transforma la manera en que se vive cada día, porque ya no se trata solo de resolver el presente, sino de comprender que cada momento tiene un propósito dentro de un proceso mayor. Y cuando esa visión se abre, la ansiedad pierde fuerza, el miedo pierde control y la paz comienza a ocupar un lugar más estable en el interior. Aún así, este proceso no significa que todo se vuelva fácil. Significa que incluso en medio de lo difícil hay una base más firme para sostenerse. Y esa base no depende de las circunstancias externas, sino de una confianza interior que se va construyendo con el tiempo. Es en ese punto donde la fe deja de ser una idea y se convierte en experiencia real. Una experiencia que no elimina las preguntas, pero que permite vivir con ellas sin perder la paz.
Una experiencia que no elimina el dolor, pero que evita que el dolor destruya el interior. Una experiencia que no elimina la incertidumbre, pero que impide que la incertidumbre domine el corazón. Y así, paso a paso, la vida va tomando otra forma. No porque todo cambie de inmediato afuera, sino porque algo cambia dentro. Y ese cambio interno es el que permite ver la realidad con otros ojos, con más profundidad, con más calma y con más confianza en el proceso que Dios va construyendo silenciosamente. Y cuando esa transformación interior empieza a hacerse más evidente, uno también comienza a notar algo muy particular en la manera en que enfrenta la vida diaria. Ya no se reacciona igual que antes, ya no se interpreta todo desde la misma sensibilidad, ya no se responde con la misma rapidez emocional a cada situación. Es como si algo dentro hubiera aprendido a detenerse un segundo antes de reaccionar y en ese pequeño espacio de silencio interior comienza a nacer una forma más sabia de vivir, porque la vida, aunque siga siendo compleja, empieza a percibirse con otra profundidad. Las mismas circunstancias siguen estando ahí, los mismos retos, las mismas responsabilidades, las mismas tensiones familiares o personales, pero la manera de afrontarlas ya no es la misma. Y eso no ocurre por casualidad, sino como resultado de un proceso interno que ha ido trabajando el carácter poco a poco. Y en ese proceso la fe juega un papel que muchas veces no es visible a simple vista, pero que es fundamental. No se trata de una fe que elimina los problemas, sino de una fe que enseña a atravesarlos sin perder la dirección. Una fe que no promete ausencia de dificultades, pero sí presencia constante en medio de ellas. Por eso, cuando uno empieza a caminar en este nivel de conciencia espiritual, también empieza a comprender que la vida no siempre necesita respuestas inmediatas para poder seguir adelante. A veces lo que más se necesita no es entender todo, sino confiar lo suficiente como para no abandonar el proceso en medio de la incertidumbre. Y esa confianza no nace de la nada. Se construye en experiencias concretas, en momentos donde se sintió que no había salida, pero de alguna forma se siguió adelante. En situaciones donde el silencio parecía demasiado largo, pero aún así la vida continuó. En etapas donde las emociones eran intensas, pero el tiempo poco a poco fue trayendo claridad. Es ahí donde el ser humano empieza a reconocer que no todo depende de su control, que hay cosas que escapan a su capacidad de organización, de previsión o de entendimiento. Y aunque eso al principio puede generar resistencia, con el tiempo también puede convertirse en una fuente de libertad interior, porque cuando uno deja de intentar controlar absolutamente todo, también empieza a respirar de otra manera. Empieza a vivir con menos presión interna, con menos carga mental, con menos necesidad de anticipar cada resultado. Y en ese espacio de libertad, la fe puede crecer de una forma más auténtica. Pero este crecimiento no es lineal. Hay momentos de avance y momentos de retroceso, días de claridad y días de confusión, momentos donde todo parece tener sentido y otros donde todo parece detenerse otra vez. Y sin embargo, incluso en esa dinámica cambiante, hay un hilo invisible que sostiene el proceso. Ese hilo es la experiencia de que a pesar de todo, la vida sigue teniendo un orden que no siempre se ve, pero que se percibe con el tiempo. Y cuando uno empieza a reconocer ese orden, aunque sea de forma parcial, también empieza a confiar más en el proceso que en la emoción del momento. Porque las emociones son importantes, pero no siempre son definitivas. Cambian, fluctúan, se modifican con las circunstancias. Pero la confianza construida en la experiencia tiene un peso diferente. Es más estable, más profunda,
más resistente al cambio externo, y es en esa estabilidad donde el alma comienza a encontrar descanso. No un descanso superficial, sino un descanso interior que no depende de que todo esté perfecto, sino de saber que incluso en medio de lo imperfecto hay un propósito en desarrollo. Por eso, este camino espiritual no se trata de eliminar la incertidumbre, sino de aprender a convivir con ella sin perder la paz. No se trata de evitar el dolor, sino de aprender a no dejar que el dolor defina la identidad. No se trata de controlar la vida, sino de confiar en que la vida está siendo guiada incluso cuando no se entiende del todo. Y cuando esa comprensión comienza a asentarse, la relación con Dios también se vuelve más profunda. Ya no es solo una relación basada en peticiones o respuestas, sino en una confianza constante, en una presencia que acompaña incluso cuando no hay palabras, incluso cuando no hay señales claras. Es como si el corazón empezara a entender que no necesita ver para creer, ni entender para confiar. Y aunque eso suene sencillo en teoría, en la práctica es un aprendizaje profundo que se construye con el tiempo, con la experiencia, con la vida misma. Y en ese aprendizaje incluso los silencios empiezan a tener un significado diferente. Ya no se interpretan automáticamente como ausencia, sino como parte de un proceso más amplio, donde algo se está formando en lo invisible, algo que todavía no tiene forma clara, pero que en su momento traerá fruto. Así, la vida continúa su curso, pero el interior ya no es el mismo. Y aunque las circunstancias externas puedan parecer similares, la manera de vivirlas ha cambiado profundamente. Porque cuando el interior cambia, todo lo demás comienza a verse desde otra perspectiva.